Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra me regaló un delantal diciendo que mi madre mesera me enseñó bien. Mi prometido tomó el micrófono y expuso su secreto. Me encuentro en una situación complicada que necesito compartir. Hace algunas semanas, mi novio Mike y yo, ambos de 25 años, nos comprometimos después de mantener una relación de casi 7 años. Durante todo este tiempo, he mantenido una relación cordial con prácticamente toda su familia, con una notable excepción: su madre, Sydney. La razón de su animosidad hacia mí es transparente. Considera que mi origen familiar no está a la altura de sus expectativas. La familia de Mike goza de una posición económica privilegiada y Sydney, siendo una persona extremadamente elitista, ha dedicado considerable tiempo a menospreciarme en cada encuentro. A pesar de mis intentos por cultivar una relación amable con ella, mis esfuerzos han resultado infructuosos. Como consecuencia, tanto Mike como yo hemos optado por mantener cierta distancia, evitando confrontaciones directas debido a nuestra naturaleza pacífica. Generalmente, dejábamos pasar sus comentarios mezquinos, considerándolos demasiado insignificantes para causar mayor conflicto. Sin embargo, un incidente reciente en la celebración del cumpleaños de mi cuñada ha alterado significativamente esta dinámica, haciendo imposible mantener la fachada de normalidad familiar. La ocasión era la fiesta del 21º cumpleaños de Jess, mi futura cuñada, un evento considerable organizado por su padre que reunió a numerosos invitados, incluyendo a mi madre. Este último detalle hizo que lo sucedido resultara especialmente doloroso y humillante. Llegamos a la celebración después de nuestra jornada laboral, encontrando el lugar ya bastante concurrido. Mi madre arribó momentos después que nosotros, y fue entonces cuando Sydney nos convocó a ambas, aparentemente para presentarnos a sus amistades y otros invitados. Su inusual amabilidad me resultó sospechosa, una sensación que aparentemente Mike también percibió, pues decidió permanecer a mi lado durante las presentaciones. De manera inesperada, Sydney anunció su deseo de darme la bienvenida oficial a la familia mediante un regalo, explicando que no había tenido la oportunidad de hacerlo después del compromiso debido a su naturaleza sorpresiva. Por un breve momento, albergué la esperanza de que este gesto representara un cambio positivo en nuestra relación, considerando los 7 años transcurridos desde que comenzó mi relación con su hijo. Lamentablemente, mis expectativas se desvanecieron al desenvolver el regalo y encontrar un delantal. Mi confusión fue evidente, principalmente porque la cocina no es una de mis pasiones ni habilidades destacadas. La verdadera intención del regalo se reveló cuando Sydney comentó que era momento de que me pusiera a trabajar, pues seguramente mi madre mesera me habría enseñado bien. Para contextualizar, crecí en un hogar monoparental, criada por una madre que trabajó como mesera durante un periodo significativo. Mi padre nos abandonó antes de mi nacimiento, nunca asumió responsabilidad alguna, ni siquiera económica, y aunque mis abuelos ocasionalmente podían cuidarme, no estaban en posición de brindarnos apoyo financiero. Esta situación forzó a mi madre a abandonar sus estudios universitarios en el último año, dedicándose a diversos empleos para mantenernos. El trabajo de mesera fue uno de ellos, manteniéndolo hasta mis años de secundaria, cuando logró transicionarse al área de ventas, donde encontró una mejor estabilidad económica. Las dificultades que enfrentamos mi madre y yo no son motivo de vergüenza. Por el contrario, me llenan de orgullo. A pesar de las adversidades, mi madre siempre se aseguró de que no me sintiera carente de nada esencial. El hecho de no provenir de una familia con riqueza generacional como la de Mike nunca me ha preocupado, pues los valores que mi madre me inculcó constituyen mi verdadera riqueza y jamás me avergonzaré de su pasado como mesera. En el contexto de la fiesta, la intención de Sydney de humillarnos a mi madre y a mí resultaba evidente, dejándome momentáneamente paralizada. El silencio incómodo que se apoderó del ambiente reflejaba la incomodidad general de los presentes, pero antes de que la situación se tornara más tensa, Mike intervino al notar las lágrimas contenidas de mi madre y mi estado de shock. A diferencia de su madre, Mike optó por una respuesta más amplia y contundente. Tomando el micrófono del karaoke cercano, captó la atención de todos los presentes para proponer un brindis. Esta acción efectivamente desvió la atención hacia él, momento que aprovechó para comenzar un discurso sobre la extravagante celebración que su padre había organizado para el cumpleaños de su hermana, señalando que tal vez una década atrás, sus padres ni siquiera habrían podido imaginar organizar un evento de tal magnitud,
todo gracias a Sidney y su familia. Sus palabras causaron conmoción entre los presentes, especialmente cuando procedió a revelar cómo, aproximadamente 10 años atrás, los padres de Sidney se habían declarado en bancarrota, dependiendo completamente del padre de Mike para su recuperación económica. Era una verdad que la familia prefería mantener oculta, un periodo extremadamente difícil para todos los involucrados. Mike explicó cómo su padre, aunque administraba exitosamente el negocio familiar, enfrentó el enorme desafío de mantener a toda la familia, incluso posponiendo indefinidamente sus propios planes de emprender debido a la necesidad de proporcionar apoyo financiero a los padres de Sidney. Lo más problemático era que estos últimos se negaban a ajustar su estilo de vida y pretendían que el dinero que gastaban era propio. Su bancarrota había sido resultado de su irresponsabilidad financiera y su negativa a adaptarse a los cambios del mercado, una realidad que preferían ocultar mientras mi suegro silenciosamente sostenía su estilo de vida. Sidney, por su parte, nunca había necesitado trabajar, casándose inmediatamente después de la universidad y manteniendo el mismo estilo de vida lujoso al que estaba acostumbrada, todo gracias al trabajo de su esposo. Mike enfatizó cómo sus abuelos maternos habían dependido del dinero de su padre hasta sus últimos días, un tema que la familia evitaba discutir. Con vehemencia, Mike señaló la hipocresía de su madre al menospreciarme por no provenir de un entorno financieramente estable y sugerir constantemente que mi interés en él era meramente económico, cuando ella misma podría ser considerada una cazafortunas. Contrastó esto con el ejemplo de mi madre, una mujer trabajadora que no solo se había mantenido a sí misma, sino que también me había criado y apoyado a sus padres sin ayuda externa. Recordó a su madre que su actual estilo de vida dependía enteramente de su padre y que sin él se encontraría sin recursos propios, una situación que consideraba especialmente injusta, dado que nunca había realizado trabajo alguno, delegando incluso la crianza de sus hijos a niñeras y personal doméstico. Su única ocupación, señaló, había sido gastar el dinero de su esposo en compras costosas y viajes exóticos. Concluyó su discurso afirmando que el intento de humillarnos con el regalo del delantal y la referencia al pasado de mi madre como mesera reflejaba más sobre ella que sobre nosotras. Expresó su vergüenza por tener una madre así y señaló que, mientras ella no tendría nada significativo que dejarle, los valores y enseñanzas que mi madre me había transmitido superaban cualquier herencia material que Sidney pudiera ofrecer. Tras estas palabras, Mike tomó mi mano, invitó a mi madre a acompañarnos y nos retiramos del lugar. El silencio nos acompañó hasta estar en el auto, donde mi madre, finalmente, rompió en lágrimas de agradecimiento. Yo también lloré, conmovida por la manera en que Mike nos había defendido, confirmando que mi decisión de casarme con él era la correcta. Reflexionando sobre lo sucedido, considero que fue un momento significativo para nosotros. Al llegar a casa después de dejar a mi madre, Mike se disculpó por no haber confrontado a su madre antes, reconociendo que quizás una intervención temprana habría prevenido que ella se sintiera con la libertad de actuar de manera tan irrespetuosa. No lo culpo por su anterior pasividad. En su posición, yo también habría evitado conflictos con alguien a quien debía ver regularmente, especialmente por cuestiones aparentemente menores. Aunque su actitud hacia mí siempre había sido negativa, nunca había llegado a lastimarme realmente, por lo que ninguno de nosotros lo había tomado demasiado en serio. Nadie podría haber anticipado un comportamiento tan abiertamente irrespetuoso. Además, considerando mi buena relación con el resto de su familia, particularmente con su padre y hermana, iniciar conflictos habría creado una tensión innecesaria en las reuniones familiares, razón por la cual habíamos optado por evitar confrontaciones hasta ahora. Sin embargo, la situación actual ha generado una división familiar inesperada. En los días posteriores a la fiesta, mientras Sidney ha mantenido distancia, su padre y Jess nos han contactado repetidamente, generando discusiones acaloradas sobre lo sucedido. Jess nos informó que, tras nuestro retiro, Sidney había tenido un colapso emocional, llorando histéricamente y abandonando temporalmente la celebración para evitar las miradas de los demás. He detallado minuciosamente cada aspecto del discurso de Mike para permitir una evaluación completa de la situación. Actualmente, aunque Sidney mantiene su silencio, mi suegro sostiene que el discurso fue excesivo y que,
de sentirnos ofendidos, deberíamos habernos retirado discretamente o confrontado a Sydney en privado, en lugar de exponer asuntos familiares íntimos públicamente. Mi suegro reconoce que el comportamiento de Sydney fue inapropiado y asegura que, de haber conocido sus intenciones, habría intervenido para evitarlo. Sin embargo, considera que la reacción de Mike fue desproporcionada, principalmente por la presencia de una audiencia que presenció la exposición familiar. Jess nos ha transmitido que su madre está profundamente afectada, mostrándose emocionalmente frágil desde el incidente. Le ha afectado particularmente las menciones sobre sus padres fallecidos, considerando irrespetuoso que se hablara de ellos cuando ya no pueden defenderse. Sydney considera que el discurso la presentó injustamente como una madre inadecuada, aunque reconoce la veracidad de lo expuesto. El hecho de que existieran algunos buenos momentos familiares no invalida las críticas realizadas. Aunque Jess admite la veracidad de lo expresado, considera que la exposición pública fue innecesaria. La principal objeción tanto de ella como de su padre parece centrarse en la naturaleza pública del discurso más que en su contenido. Mike y yo mantenemos que, después de tolerar numerosos comentarios despectivos e insinuaciones sobre mis supuestas intenciones materialistas, la situación había alcanzado un punto límite. Si bien habíamos optado por ignorar incidentes previos para evitar conflictos mayores, hay circunstancias que requieren una respuesta contundente, y esta era una de ellas. Consideramos que, aunque el discurso abordó aspectos íntimos familiares, era necesario. Además, dado que Sydney había elegido humillarnos públicamente a mi madre y a mí en 2 ocasiones, no nos sentimos culpables por exponer la verdad sobre ella y sus padres. Aunque Mike y yo consideramos justificada nuestra acción, su padre y hermana mantienen su desacuerdo, generando continuas tensiones familiares. Buscando poner fin a esta situación desgastante, solicito sus opiniones. Actuamos mal al responder con un discurso que expuso públicamente a mi futura suegra después de que intentara ridiculizar el pasado laboral de mi madre. Actualización 1. Antes que nada, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la comunidad de Reddit por todos sus comentarios y sugerencias. La dedicación de tantas personas para ayudarnos con nuestra situación ha sido verdaderamente conmovedora. Las opiniones estuvieron notablemente divididas respecto a la justificación de nuestras acciones, y nosotros mismos dedicamos considerable tiempo a reflexionar sobre el mejor curso de acción a seguir. Después de extensas deliberaciones y considerando los consejos de nuestros amigos cercanos y mi madre, llegamos a una decisión. Expresaríamos nuestro pesar al padre y la hermana de Mike por haber expuesto asuntos familiares íntimos, pero mantendríamos firme nuestra posición de no disculparnos con Sydney. Esta decisión se fundamenta en el hecho de que incluso ellos han reconocido la naturaleza profundamente inapropiada de sus acciones. Reconocemos que la exposición detallada de asuntos tan personales frente a una audiencia extensa fue un error, especialmente considerando la incomodidad que esto generó en el padre de Mike. Independientemente de las acciones de Sydney, que ellos mismos desaprueban, comprendemos que no era necesario involucrar aspectos tan privados de la familia en nuestra respuesta. Por esta razón específica, estamos dispuestos a ofrecer nuestras disculpas, pero únicamente por este aspecto de la situación. La amabilidad constante que la familia de Mike ha mostrado hacia mí me impulsa a reconocer que cierta información que deseaban mantener privada no debería haberse discutido públicamente sin su consentimiento. Más allá de esto, consideramos que no hay motivos adicionales para disculparnos, especialmente considerando que Sydney aún no ha mostrado remordimiento alguno por sus acciones. Aunque personalmente puedo sobrellevar su antipatía hacia mí, su comportamiento hacia mi madre, quien siempre ha sido extremadamente amable con todos y ha tratado a Mike como a un hijo propio, merece una disculpa inequívoca. Históricamente, la familia de Mike ha intervenido sutilmente para protegerme cuando Sydney se tornaba particularmente difícil, y esperaría sinceramente que mantuvieran esta postura en este momento crucial. Ha transcurrido poco más de una semana desde el incidente en la celebración, y aunque nuestras relaciones con la familia de Mike han estado tensas durante estos días, planificamos enviarles un correo electrónico en las próximas horas, reconociendo los puntos mencionados en esta actualización, quedando a la espera de su respuesta. Aprovecho para abordar algunas confusiones que surgieron en los comentarios de mi publicación original.
Numerosos lectores expresaron perplejidad por mi uso del término nosotros al referirme a un discurso pronunciado exclusivamente por Mike. Aunque inicialmente no consideré necesario explicarlo, comprendo ahora la importancia de aclarar que, en esta situación particular, no nos veo como entidades separadas, sino como una unidad cohesiva, justificando así mi uso del plural. Respecto a la segunda inquietud frecuente sobre la falta de iniciativa laboral de los padres de Sidney, tras su bancarrota y su consecuente dependencia permanente de mi suegro, debo admitir que no puedo proporcionar una respuesta definitiva. Mi interacción con ellos se limitó a unos pocos años y nunca desarrollamos una relación cercana. Mi experiencia personal con ellos fue similar a la que tuve con Sidney. Personas elitistas y distantes que mantuvieron una actitud cortante hacia mí. Antes de que pudiera conocerlos mejor, ambos fallecieron con pocos años de diferencia. La información que poseo indica que provenían de familias empresariales acaudaladas y habían heredado un capital considerable que invirtieron en su propio negocio. Aunque inicialmente prosperaron, aparentemente perdieron su capacidad para adaptarse al mercado con el tiempo, lo que resultó en su bancarrota. En lugar de buscar una solución temporal, optaron por depender indefinidamente de su yerno, aparentemente renunciando a cualquier intento de reincorporarse al mundo laboral. Las razones detrás de esta decisión permanecen desconocidas, ya que nadie cuestionó directamente su elección. Debo mencionar que yo misma desconocía estos detalles hasta el incidente en la fiesta, dado que la familia de Mike evitaba activamente discutir el tema. Incluso Mike, siguiendo la instrucción familiar de mantener estos asuntos en privado, había guardado silencio al respecto conmigo. Aunque esta reserva me resultaba difícil de comprender, respeté su decisión de no profundizar en el tema. Actualización 2. Transcurridos 2 días desde mi última comunicación sobre el correo electrónico que Mike y yo enviamos a su padre y hermana, finalmente recibimos su respuesta hace algunas horas. Sus palabras han generado en nosotros sentimientos encontrados. Jess, respondiendo en representación propia y de su padre, expresó su comprensión sobre cómo la situación había alcanzado un punto crítico que provocó la reacción extrema de Mike. Sin embargo, mantuvo firmemente que esto no justificaba sus acciones. Según su perspectiva, nuestro reconocimiento parcial y disculpa limitada resultaban insuficientes, considerando que ahora toda la familia era consciente de una situación que habían logrado mantener en privado durante años. Manifestaron entender nuestra posición, pero argumentaron que la situación resultaba injusta para ellos, dado que ahora el padre de Mike y Sidney se habían convertido en el centro de las conversaciones familiares. Desde su perspectiva, Mike había comprometido la reputación de su propia familia en su intento por defender mi honor, y consideraban que nuestra disculpa parecía superficial, centrada únicamente en su malestar actual rather que en el acto mismo de la exposición pública. Aunque me cuesta encontrar validez en este argumento, el único punto de convergencia entre todas las partes es el reconocimiento de que Sidney actuó de manera completamente inapropiada, algo que reiteraron incluso en su correo electrónico. Mencionaron que, tras varios días de reflexión, habían confrontado a Sidney sobre la necesidad de disculparse con nosotros, señalando que su postura de victimización resultaba insostenible. Destacaron la hipocresía en su indignación por la exposición pública y las menciones sobre sus padres, cuando ella misma había intentado humillarnos a mi madre y a mí sin más motivo que su antipatía personal. Actualización 3. Han transcurrido más de 2 semanas desde nuestra última interacción con la familia de Mike. Como mencioné en mi actualización anterior, recibimos una respuesta a nuestro correo electrónico que generó sentimientos encontrados. Después de 4 días de cuidadosa consideración, respondimos expresando nuestro pesar por haberlos ofendido al revelar información que deseaban mantener privada, pero mantuvimos firme nuestra posición de no arrepentirnos por nuestras acciones. Para clarificar cualquier posible confusión, expresamos nuestro pesar por el impacto emocional que experimentaron, pero nos mantuvimos firmes en nuestra decisión de defendernos, incluso si esto resultó en la ofensa del padre de Mike y Jess. Aunque comprendemos su deseo de mantener ciertos asuntos en privado, consideramos que la información revelada no los presentaba de manera negativa. Desde nuestra perspectiva, nuestras críticas se dirigieron exclusivamente hacia Sidney, por lo que consideramos que nuestras acciones fueron justificadas. Tanto nosotros como ellos teníamos puntos válidos, por lo que Mike y yo propusimos como única solución viable dejar el asunto atrás y seguir adelante. Sin embargo, el padre de Mike
no se mostró satisfecho con esta propuesta. En una conversación telefónica posterior a nuestro correo electrónico, expresó su profundo descontento, declarando que si no reconocíamos la necesidad de una disculpa más completa, no había más que discutir. Actualización 4. Ha transcurrido más de un mes desde mi última actualización y la semana pasada finalmente recibimos contacto de su familia, específicamente de su padre y hermana, ya que Sydney mantiene su postura orgullosa, negándose a reconocer sus errores. La situación actual se maneja simplemente ignorando su presencia. Después de un prolongado periodo de tensión, el padre de Mike nos extendió una invitación a cenar para dialogar sobre la situación. Al aceptar la invitación, nos sorprendió encontrar a Sydney presente. Su reacción al vernos fue igualmente sorpresiva, aunque rápidamente se transformó en una mueca de disgusto antes de abandonar la habitación. El padre de Mike nos aconsejó ignorar su comportamiento, reconociendo la futilidad de cualquier otra respuesta. La cena con la familia procedió de manera constructiva, con el padre de Mike ofreciendo una disculpa por su comportamiento previo, admitiendo que quizás había sobredimensionado la situación. Compartió que, tras semanas de introspección profunda, había llegado a la conclusión de que teníamos razón. Ninguna de las partes estaba completamente equivocada desde su perspectiva y la mejor solución era avanzar constructivamente. Su disposición para reconciliarse surgía de la realización de que la situación no justificaba arriesgar su relación con su hijo. Con nuestra boda aproximándose, expresó su deseo de participar activamente, reconociendo que mantener una actitud pasivo-agresiva resultaba contraproducente. Jess respaldó completamente la postura de su padre, facilitando una rápida reconciliación. Tras un diálogo constructivo, acordamos dejar el pasado atrás, reconociendo el deseo mutuo de mantener nuestras relaciones familiares intactas. En cuanto a Sydney, hemos decidido que sus acciones ya no nos conciernen. No esperamos una disculpa de su parte, especialmente considerando que no será invitada a la boda. Lo verdaderamente significativo es haber logrado reconciliarnos con el resto de la familia. Ahora, mi principal ilusión se centra en mi próximo matrimonio con Mike.